El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. San Pedro TV presenta Hablemos de. Agradezco esta oportunidad que me ofrece el canal San Pedro TV para crear un nuevo formato de discusión y construcción de opinión pública que se va a denominar en adelante Hablemos de. Queremos invitar expertos, pero también líderes comunitarios, juntas de acción comunal y personas que quieran expresar inquietudes que tengan respecto a decisiones de política pública que vayan ocurriendo en nuestro municipio. Inicialmente quiero presentarme, soy Wilson Agudelo, docente de Finanzas Públicas, ex concejal de nuestro municipio en San Pedro de los Milagros, y con oportunidad de este programa quiero, enviar una invitación a la comunidad, no solo del municipio, sino de toda la región o subregión del norte de Antioquia, para que hagamos unas reflexiones en torno a temas que hoy son vitales poner sobre la mesa, para que podamos construir opinión, pero también podamos opinar desde diferentes espacios y de modo que podamos ser escuchados y podamos ser decisivos en las políticas públicas donde se toman decisiones que nos pueden afectar o nos pueden beneficiar a todos. Uno de esos temas es el incremento sustantivo de los impuestos predial e industria y comercio, que son los dos impuestos más importantes a nivel local. En nuestro municipio se acaba de aprobar la reforma al estatuto tributario en primer debate en la Comisión de Hacienda este pasado lunes. Allí tuvo un incremento significativo el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio en diferentes sectores. Como son tantos detalles, solamente voy a entrar en dos aspectos de estos importantes impuestos que nosotros hoy tenemos que tributar. Para el caso del impuesto predial, nosotros en San Pedro tenemos una base tributaria muy amplia que está aproximadamente en 9.470 predios, y el incremento que se va a hacer para el 98% de los predios rurales principalmente, y va a ser un incremento significativo que no se va a escalar, sino que va a pasar del 1.5 que se viene cobrando a 5 por 1000, y en adelante sí se va a escalar, es decir, a partir del año entrante que se cobra 5 por 1000, el siguiente año ya se va a escalar en un 25% sobre ese 5 por 1000, pero del año anterior, el año pasado, a este año se va a incrementar entre 3 y 3.5 puntos por 1000 el impuesto predial, pero también se va a incrementar el impuesto de industria y comercio, principalmente para cárnicos y lácteos, de 3 a 3.5 por 1000. Eso ya se aprobó en primer debate. De manera que yo quiero que en este Hablemos de Impuestos en San Pedro hagamos esta reflexión para que podamos construir opinión y podamos ampliar el debate, porque nada más hay político que los impuestos. Ningún político puede decir que esto se puede estar usando como estrategia política o estrategia de campaña, porque lo más político que puede haber dentro de todo el sistema de administración pública son los impuestos. Por eso se llaman impuestos, porque se imponen, son obligados, estamos obligados a tributar. Entonces por eso hay que estar en esas reflexiones, por eso hay que estar en esos debates, porque en esos debates y a partir de esas conclusiones es que se toman decisiones. La primera reflexión que yo quiero dejarle a los sanpedreños y por supuesto a todo el radio de escucha de este canal tan importante en nuestro municipio, que llega a otros municipios del norte de Antioquia, es la pertinencia y conveniencia de este incremento. Hay tres razones por las que yo le propongo y le sugiero respetuosamente al Consejo Municipal, que se va a reunir este próximo viernes,
en sesión plenaria a darle el segundo y definitivo debate. Yo respetuosamente los invito a votar negativo este proyecto por 3 razones de inconveniencia. La primera, porque nosotros tenemos a nivel de su región una problemática muy grande con la producción de leche. La problemática es la alta dependencia que tenemos de este subsector de la economía. ¿Por qué es una problemática? Porque ya lo vimos que por los tratados de libre comercio y por las dinámicas internacionales macroeconómicas, nosotros dependemos de la urea. El tema de la urea nos encareció todos los insumos de base, porque recordemos que no solo para la producción de leche, sino también para el tema de agricultura, la urea es un insumo fundamental en la producción de abonos y demás. Pero es que también hay un contexto que es de pospandemia también, y es el incremento exagerado de los precios de la canasta familiar y de otros insumos vitales, como son, por ejemplo, los cárnicos, la leche, pero además la gasolina corriente, que es de la que depende toda la economía, porque todos sabemos que cada vez que sube la gasolina, suben los precios de todos los productos. Entonces, hoy la gasolina, un galón de gasolina corriente está alrededor de 10.000 pesos. Y ahí también eso es una estrategia del gobierno nacional para poder redireccionar impuestos para paliar un montón de necesidades. Que eso es la segunda variable que tenemos que tener en cuenta, no solo la dependencia que tenemos, que nos pone en riesgo en la producción lechera, sino también las dificultades que tenemos nosotros a nivel local, porque al campesino no poder producir la leche, tiene que vender su tierra, y esa tierra va a terminar esparcelándose, no generando producción agrícola. Digamos que es como la pretensión que tiene a nivel nacional el nuevo presidente y las proyecciones que tienen para este plan de desarrollo nuevo, para incentivar el campo para la producción agrícola. ¿Por qué eso es problemático? Porque resulta que la producción agrícola, ya está comprobado, tiene unos altos niveles de riesgo en la producción. Riesgos climáticos. Un verano muy extenso daña cualquier producción agrícola, porque puede haber heladas, porque puede haber un exceso de precipitaciones en el tema del agua, que es lo que nos ha ocurrido. Ya muchas pequeñas parcelas que han producido, que tienen sembrado de frijol y lo demás, han visto que se les ha dañado el frijol, y así sucesivamente. O cuando vienen épocas de verano, por ejemplo, es peor. Entonces la producción agrícola tiene unos niveles de riesgo muy altos que no están siendo considerados. Por ejemplo, los riesgos financieros. Para que un campesino pueda sembrar su parcela, tiene que ir a buscar plata a un banco, en el mejor de los casos, pero la mayoría de veces tiene que ir a pedir plata prestada a prestamistas que son gota a gota, o que tienen que hipotecar sus casas. El campesino siembra, y en una variación de clima, que es lo que estamos hoy viviendo, como que apenas venimos cayendo en la cuenta que el clima cambió. Ya llevamos casi 2 años de una ola invernal muy fuerte. Esperemos que van a venir una época de sequías también muy fuerte, porque el clima cambió. No se está hablando de cómo proteger la producción del campesino si llega a haber una distorsión de clima nuevamente fuerte y se pierde la producción. Entonces el campesino tiene que meter su plata a riesgo propio, se le daña su propia producción sin que termine de salir al mercado, y queda endeudado, queda sin la producción y queda definitivamente excluido del mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a vender la tierra para tener una plata de sustento básico que se le vuelve plata de bolsillo, y definitivamente quien compra esa tierra tiene que ponerle una destinación principalmente suntuosa o de descanso. Para eso se va haciendo en un cambio dentro del esquema de ordenamiento territorial, o dentro del ordenamiento del territorio, que va migrando hacia la parcelación. Entonces San Pedro se nos va a volver un espacio o un territorio de descanso de personas que simplemente tributan, y que es importante que se les cobre impuestos, y eso va a mejorar los impuestos del municipio a largo plazo, pero la economía local va a tener serias afectaciones. Esa es la segunda variable. Y la tercera variable es que algunos impuestos van a ser rebajados
sin obedecer a lógicas de análisis de impacto socioeconómico. Esperar que pase esta agitación internacional con los precios para que se vuelvan a estabilizar. Recordemos que la inflación hoy está por encima del 10% en promedio. Hay productos que están por encima del 200%, como nos ha pasado a nosotros con los agroinsumos, pero hay productos de la canasta familiar que están por encima del 20%. Lo que pasa es que eso no se le hace tanta bulla, claro, para no poder tener como injerencia en el debate público. Pero eso es importante. La inflación, que es la subida de los precios de todos los productos y servicios de la economía, está por encima de los niveles históricos. Eso nunca había ocurrido. Por eso no es conveniente en este momento aprobar incrementos, y menos al sector rural, que es el que más golpeado está y que por lo general lo golpeamos con un montón de decisiones y arandelas que les ponemos. Me explico. Que esto fue un tema de debate cuando yo fui concejal y no gustó en la administración, pero lo tengo que decir y volver a decir y reiterar. El arreglo de las vías. Toda nuestra malla vial rural en San Pedro está por encima de los 25 kilómetros. Esa malla vial rural, por lo general, cuando uno es del campo, uno dice, hombre, uno ayuda, la administración nos pone la maquinaria, nosotros ayudamos con convites y ponemos la piedra. Pero resulta que en situaciones de cambio de clima ya se vuelve insostenible. Ya el campesino tiene que estar pagando nuevamente piedra cada 6 meses, nuevamente maquinaria, etc. Entonces termina volviéndose el aporte que hace el campesino para arreglar la vía, termina volviéndose en otro impuesto para el campo, porque casi que está obligado a aportar plata para arreglar la vía. Observemos nomás cómo están las vías. Yo aplaudo y saludo la decisión que tomó la administración de comprar nueva maquinaria, que era una de las peticiones que yo le venía haciendo a la administración, que comprara nueva maquinaria. Eso me parece maravilloso, para que podamos volver menos oneroso el costo en la vida en el campo. Y eso es una cantidad de arandelas adicionales, por ejemplo, que también las dije desde el Consejo cuando en ese momento estaba allí. El tema de los tanques de frío, aquí no se toca en esa reforma tributaria, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que dejar tanques de frío que sean los cobros industriales? Yo insisto en eso. Muy importante que en esta reforma tributaria se tenga en cuenta que el campesino no transforma la leche. El campesino solamente lo que hace es depositar, guardar la leche para venderla como materia prima. El campesino no la transforma, quien la transforma es la industria. Y en esta industria, ya lo dije, la industria lechera, lácteos, también se sube industria y comercio a 3.5. O sea, es decir, 0.5, media unidad se va a subir sin consideración del contexto económico del sector productivo industrial lechero en nuestro municipio, de 3 a 3.5 por mil. Entonces, fíjense ustedes que esta reforma no está contando con un montón de variables económicas que ya están asfixiando a los productores campesinos, a los comerciantes y a los industriales en nuestro municipio. Esto no quiere decir que yo esté en contra del incremento de los impuestos y que esté en contra de que los impuestos sean equitativos, porque es verdad lo que se ha justificado desde el Consejo, que no hay equidad tributaria en San Pedro. Eso es cierto. Hay muchos predios muy grandes, muy productivos, que no están pagando la tarifa justa o ajustada a la economía y a su capacidad económica. Pero eso no es una excusa para hacer, como decimos vulgarmente, ochi con todos los marranos. Fíjense ustedes que el incremento es significativo, porque al menos el 98% de los predios que tenemos rurales en el sector, en el campo, sector rural, van a tener ese incremento del 1.5, se va a subir a 5 por mil. Es decir, todo nuestro municipio, todo el campo. Pero también va a haber incremento habitacional en el sector urbano. Allí también se va a incrementar, por supuesto. Y además viene ese contexto, que con eso termino esta parte de contexto para que se abra ese debate, el tema de la actualización catastral. Porque ya no va a primar el estrato, sino que va a primar el avalúo o el valor comercial de cada predio, de cada vivienda. Eso significa que con este avalúo catastral
nosotros en San Pedro hemos tenido una dinámica inflacionaria que ha subido mucho los precios de las viviendas. Significa que la mayoría de predios en San Pedro van a tener que empezar a tributar sobre un valor catastral significativamente alto, es decir, casi que al 100%. Y ya lo veremos, y ojalá todos los sanpedreños podamos estar muy atentos de los resultados de esta actualización catastral, porque eso es importante socializarlo. Hago una invitación respetuosa al Consejo Municipal para que por favor publiquen en vivo, en directo, nos transmitan los debates de estos proyectos de acuerdo que se pasan, que son tan importantes para la economía local. Por ejemplo, el debate del lunes no se transmitió, y eso es muy grave, porque eso está atentando contra el derecho fundamental a la información que deben de tener los ciudadanos para la toma de decisiones de política pública que los afecte en su vida y en sus bienes. Esto nos va a afectar la economía de forma significativa. Vuelvo y digo y lo reitero, yo no soy enemigo de que se incrementen los impuestos. En San Pedro se deben incrementar los impuestos porque hay una inequidad retributiva, tributaria, contributiva, que tiene que ser corregida. Pero yo insisto, este no es el momento de hacerlo, que se hagan 2, 3 años más adelante cuando esperemos que bajen estas tormentas actuales. Finalmente, para seguir abriendo el debate, por supuesto estos temas no se pueden agotar, hay muchos temas que quisiera también traer sobre la mesa. Vamos a hacer invitación para la siguiente sesión de Hablemos de algún experto o 2 expertos que nos hablen de los impactos que tiene la reforma tributaria prevista por el nuevo presidente en Colombia. ¿Qué tantos impactos va a tener la reforma de Petro en la economía local con esta reforma tributaria del doctor Gustavo Zapata? Entonces, tenemos que empezar a abrir el debate si esta reforma tributaria va a generar impactos o no en la economía local. Para eso lo invitamos en un Hablemos de Impuestos y el impacto de la reforma tributaria a nivel local. Espero que para el próximo jueves estemos haciendo esa nueva sesión para que ya invitemos un experto y podamos darle más objetividad, para que esto no se lo mire con un sesgo político, que es porque por beneficio o conveniencia, sino porque definitivamente hay que abrir el debate al escenario público de la conveniencia o no de este tipo de proyectos que nos van a afectar a nosotros, no solo la economía, sino nuestra subsistencia básica. Muchas gracias para todos los sanpedreños y los invitamos a seguirnos en este nuevo formato que en adelante tendremos de Hablemos de. Muchas gracias.